Muy buenas, queridos amigos. Pues nada, continuamos con vosotros un domingo más y vamos a continuar, siguiendo hablando de esta semana, la Semana Santa. La semana pasada estuvimos hablando un poco de una manera genérica del significado de la Semana Santa y bueno, y vamos a seguir hablando, pero vamos a centrarnos en esta ocasión, en ese domingo de Ramos, entre otras cosas, ¿no? Un día muy significativo y vamos a sacar algunas enseñanzas que nos trae. Bueno, y continuamos con los colaboradores porque se han comprometido con un servidor, tanto la semana pasada con esta y la que viene, para hablar sobre la Semana Santa. Y bueno, vamos a darle una vez más la bienvenida a nuestro hermano José Temblador, pastor de Ubrique. Mi hermano, bienvenido una vez más. Muchas gracias y como te dije el domingo anterior, es un placer de estar aquí y espero que para la audiencia pues nuestra aportación sea aclarativa sobre todo a sus corazones. Hermano Miguel, bienvenido. Gracias, Antonio, una vez más por la invitación y esta oportunidad tan preciosa que tenemos de hablar de este tema tan importante que llena tanto nuestro corazón. Así que, bueno, en esta ocasión, como he comentado, vamos a hablar sobre ese domingo de Ramos, ¿no? Para sacar a las enseñanzas, ¿no? Ese domingo de Ramos en el cual Jesús fue aclamado como rey, ¿no? Uno de vosotros dos, ¿no? ¿Fracasó Jesús al ser nombrado un rey cuando entró el domingo de Ramos y luego fue crucificado a la cruz? No, de ninguna manera fracasó Jesús. Jesús conocía todo, cuando él decidió entrar, él conocía todo lo que le iba a acontecer, pero aún así decidió entrar. Y aquí en la Biblia se subraya, yo vuelvo a reiterar lo que es la palabra de Dios, se subraya la entrada triunfal, pero porque iba a triunfar ya sobre la muerte, no triunfó en los corazones, porque él es omnisciente, él lloró sobre la ciudad de Jerusalén, porque sabía lo que había en los corazones, lo estaban aclamando, pero no fue derrotado, ni tampoco fracasó, porque Jesús entrara en Jerusalén. Él ya sabía lo que le iba a acontecer. Yo para mí creo que ya entrando fue más que vencedor. Creo que fue más que vencedor. Por lo tanto, no creo que fue un fracaso. ¿Tú qué opinas, Miguel? Jesús era rey, es el rey. Lo que pasa que, bueno, pues que claro, en la misión, su ministerio, como él venía de una manera voluntaria y de entrega, él venía como siervo, como cordero, como aquel que se iba a entregar. Claro. No venía como rey porque su reino, él en sus propias palabras dice que su reino no es de este mundo, ¿no? Si realmente la población judía pues buscaba ese rey, por eso lo aclamaron a él de esa manera, porque creían, ¿no?, de que él iba a ser aquel que iba, bueno, pues a destruir las legiones romanas y iba a ir en contra del Imperio Romano, iba a haber una revolución, ¿no? Pero él no venía con ese papel. Él venía con el papel de siervo sufriente, de aquel que iba a dar la vida, de que traía ese reinado, pero ese reino en los corazones, ¿no? Reino de paz, reino de esperanza, reino de vida, ¿no? De esa felicidad y esa bienaventuranza que él venía a traer, ¿no? El reino de los cielos, los corazones, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Lo dijo Jesús, ¿no? Porque él era evidentemente rey, y no sencillamente rey, ¿no?, sino rey de reyes, como ya lo nombra Juan en Apocalipsis, ¿no? Rey de reyes y señores. Por eso no fracasó, al contrario. Él entró triunfante, aún siendo lo que era, entró triunfante en Jerusalén, y lo vituperaba y le gritaron y mostrando mucha ternura, mostrando mucho amor, mostrándole a las personas que estaban allí, que conocía, porque era omnisciente. De hecho, los fariseos le dijeron, entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos que dicen esto. Y él dice, respondiendo, él le dijo, os digo que si esto callara, las piedras clamarían, porque sabía, y dice, al decir esto, al ver la ciudad, lloró sobre ella, porque conocía que no conocían al que entraba. Pero en él entraba, como bien ha dicho mi hermano Miguel, él entraba como rey.
y en la cruz venció al rey de las tinieblas. En la cruz, o sea que no entró para fracasar, entró para vencer. Entró para vencer y además vencer lo que él vencer en los corazones. Vencer los corazones, aún en la cruz venció el corazón de aquel centurión romano y todos los que pasaban. Se rajaban la vestidura también, o sea que no fracasó cuando entró. Has dicho algo interesante, Pepe, Sí. y muy significativo. Sí. Yo no sé si las personas, bueno, muchos de Sí. ellos no lo saben, ¿no? Que es curioso que mientras el pueblo aclamaba a Jesús, Jesús estaba llorando. Totalmente. Lo has comentado tú, ¿no? Y es Sí, lo que sí. dice, y es lo que Dice, estaba, lo que cuando dice la- llegó cerca de la ciudad, al verla sobre ella, al verla lloró sobre ella. Y diciendo, no solamente lloró, sino que exclamó, gimió desde lo más profundo de su corazón y dijo: oh, si tú también conocieses a lo menos de este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. Tú no ves. Tú estás esperando, lo que bien ha dicho Miguel, estás esperando un libertador natural, pero yo vengo a libertarte de algo más. Entonces, pero no lo conocieron, no conoció al que entraba. Por eso, vuelvo a reiterar lo que comentamos el domingo pasado, vuelvo a reiterar de que la palabra de Dios te hace ver todo esto en la semana, y conocemos a aquel que es nuestra paz y aquel que venció por nosotros. Ese mensaje de amor, al entrar ya en la ciudad de Jerusalén, ya no estaba dando un mensaje que él decidió entrar. Y entrar, para mí, para mi forma de interpretar personalmente, ya Jesús decidió entrar por mí. Por mí. Ya me tenía en su mente, ya el nombre de José Temblador estaba ya en su mente, que iba a pagar por mis pecados, por la sangre rociada, su sangre que habla mejor que la de Abel. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Amén. ¿Qué más enseñanza podemos sacar, Miguel, ahí de ese domingo de Ramos, ese domingo donde entra la gente, lo aclama, la gente lo vitupera, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, al Hijo de David, sálvanos ahora? Eso es lo que dice ese pasaje. El texto, eso es lo que dice el texto, y evidentemente es eso, ¿no? Lo que yo creo que también, si no recuerdo mal, la semana pasada compartíamos algo, hablábamos algo de esto, ¿no? De que él quiso dar a entender, ¿no? Lo que él venía a hacer, ¿no? Era algo tan tremendo que él iba a mostrar, ¿no? ¿Por qué? Porque él venía con una encomendación de que iba a dar todo su ser, se iba a dar él mismo por todos aquellos que lo estaban aclamando, ¿no? Y darte cuenta cómo somos, que aquellas personas que estaban aclamando sálvanos y lo estaban vituperando y lo estaban gritando y le estaban a los 4 días después estaban diciendo crucificadle, ¿no? Hay algo que también tenemos que entender y de ver cómo es el corazón del hombre, ¿no? Eso, qué fuerte, ¿no? Eso es muy fuerte, ¿eh? Eso es muy fuerte, porque las mismas personas que estaban allí gritando, ahí viene el rey, bendito el nombre que viene el Señor, lo estaban aclamando como rey, a los 4 días siguientes le estaban diciendo crucificadlo. Crucifícale. La hipocresía, la necedad del corazón del hombre, ¿no? Por eso, como ha comentado Pepe, ¿no? Por eso Jesús lloró, ¿no? Jesús lloró porque yo creo que lloró por 2 cosas, ¿no? Una por lo literal, profético, porque él también lloraba porque al cabo de los años, prácticamente 40 años después, iba a entrar el emperador Tito. Correcto. Ahí, el general Tito, en el año 70, correcto. Y iba a destruir esa ciudad que era la ciudad de su padre, donde era la ciudad espiritual, donde era la ciudad que el pueblo se conectaba con Dios, ¿no? Había ese sentido espiritual ahí en Jerusalén, ¿no? Sí. Como esa sede, ¿no? De esa espiritualidad, ¿no? Y aquello iba a ser destruido, ¿no? Y aparte, y lo más importante era que aquellas personas no se estaban dando cuenta de quién estaba entrando. Exacto. Dice el texto: no os percatáis de la visitación de quien os está visitando. Exacto. De quien os no está conocieron visitando. el día de su visitación. No conocieron el día de su visitación, ¿no? Tremendo, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Y Jesús evidentemente ahí llora y llora. Y dice el texto griego que llora amargamente, con quejido, con un quejido amargo, ¿no? Amargo en el Señor. Más amargo, yo leí un texto griego, más amargo que cuando lloró
frente a la tumba de Lázaro. Sí, Ajá. sí, gimió. Más Claro, amargo. claro, Ahí claro. fue Con un gemido gemido. aún más amargo. Un gemido, sí. Aún más Oh, amargo, oh. porque veía la destrucción que iba a haber y la perdición de las almas, ¿no? Porque no se estaban dando cuenta de aquel que estaba allí, que venía a dar la vida por todas las almas de allí, ¿no? Es curioso, ¿no? El Señor que en esa misma semana, ¿no? Cuando el Señor, están las mujeres llorando por el Señor, no sé si fue en la cruz, ¿no? Y el propio Señor le dice a las mujeres que estaban llorando, ¿no? Dice, no llora por mí, llora por vosotras. Qué fuerte, Eso ¿no? fue ya cuando iba para la cruz. Por lo que tú decías, ¿no? Sí. Hay de las que crían en aquellos días. En aquellos días. Por lo que le iba a acontecer en el año 40, en el año 70, Ajá. y algo con el emperador Tito Vespasiano, que iba a venir y se iba a cumplir lo que el propio Señor dijo, ¿no? No quedará aquí piedra sobre piedra. Exactamente. Todo, o sea, que la palabra de Dios se cumple literalmente, ¿no? Hablando del llanto del Señor, ¿no? Vemos la humanidad del Señor, lo que antes también hablábamos la semana pasada, ¿no? Claro. Y vemos la humanidad porque es que el propio Señor es que como hombre no para de llorar. Pero tú decías antes, ¿no? El tema cuando llora le sale la humanidad con Lázaro, ¿no? Porque era amigo suyo y demás. Se conmovió, ahí conmovió. se conmovió en el espíritu, al ver a la gente llorando. Vemos cómo llora el domingo de Ramos. de Ramos, que es lo que acabamos de comentar, y vemos también que llora en el huerto de Getsemaní. Y ahí, bueno, el llanto ya ahí, ya... Ese llanto, Miguel, ¿a ti que te gusta el griego? ¿Qué podemos sacar de esa enseñanza? Ese llanto ahí, gotas de sangre... Eso fue ya algo Ese que tocó todo su ser, todo su ser, ahí tocó ese momento fue, yo creo que fue una de las luchas realmente que sostuvo el Señor fue en ese lugar. Yo creo que ese lugar, Gracias, más dice el griego, como tú te refieres, ¿no? Que Getsemaní, lo que significa, ¿no? Que es prensa de aceite, ¿no? Ahí fue el Señor prensado, ¿no? Como se prensa las olivas, ¿no? Para Exacto. el fruto del aceite, ¿no? Ahí fue prensado, ahí fue tocado, ahí fue llevado al extremo en todo su ser, de una manera física, emocional, espiritual, porque sabía por dónde iba a pasar. Y yo creo que sabía por dónde iba a pasar, y lo más doloroso para Jesús, para el Señor, que él sabía que iba a llegar un momento en ese lugar de la pasión, en ese lugar de la cruz, que él se iba a encontrar solo con la carga del pecado. Con el nuestro, ¿no? Sí. Con nuestro pecado. Por nuestros pecados. Ahí por estamos nuestros nosotros pecados. también. Exactamente, por nuestros pecados, ¿no? Es decir, se iba a encontrar ahí, ¿no? Y por eso, también de esas 7 palabras en la cruz, papá, ¿por qué me has desamparado, no? En ese momento que el Señor, que Dios, el Padre, bueno, pues se separa, ¿no? Jesús no deja de ser Dios, pero sí en ese sentido esa relación espiritual, bueno, pues, porque ese ministerio era de Jesús, ¿no? De cargar con el pecado de la humanidad, ¿no? Y yo creo que ahí en el huerto del Getsemaní, ahí el Señor tuvo una lucha tremenda. Yo creo que ahí le salió al encuentro el diablo. Yo creo que ahí fue tentado también de una manera tremenda, ¿no? Con ese sudor, que ese sudor se convirtió, ¿no? en gotas de sangre, ¿no? Y lo curioso de ese texto, de esas gotas de sangre, porque hay quien dice, bueno, es que... Pero quien recoge ese texto, esa nota, fue Lucas. Y Lucas Médicos. era médico. Ajá, curioso. Curioso. No lo recogen los otros evangelios. Y esa nota lo recoge el evangelio de Lucas. Y él era médico. Es decir, lo anota de una manera muy presente. Muy presente, para hacer notar lo que Jesús, desde una perspectiva física, emocional, sufrió en aquel lugar. Sufrió en aquel lugar, ¿no? Eso tiene su nombre, ¿no? Es una palabra técnica que yo no la sé. Sí, la escuché en su día. Sí, desde la perspectiva médica tiene su nombre. Tiene su nombre, Son cuando los poros, Sí, Pero- la dermis, la epidermis. Algo así, sí. De los poros de la piel se empiezan a Pero brotar. en ese grado de prensa Exactamente. del alma, en ese grado de prensa. Yo cada vez que voy al Alcázar de Jerez, en el Alcázar de Jerez tenemos una prensa inmensa de grande. Hay no sé si la conocéis.
Hay una prensa, precisamente lo que tú dices, para prensar las olivas, Sí. y aquello es inmenso, y digo, y veo la imagen del Señor, cómo el Señor fue allí triturado, machacado, y sacó todo lo... ¿Para qué? Para sacar todo lo bueno de él, ¿no? Allí había un sentir donde cuando nos dice la palabra de Dios, dice que, y nos invita a cada uno de nosotros, haya en vosotros este sentir. Que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Sí. Allí estaba totalmente despojado de su deidad. Allí estaba cargando toda sobre su humanidad. Allí no usó nada, allí toda su humanidad estaba ahí presente. Y eso sudor de como gotas de sangre estaba ahí diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él estaba ahí recibiendo toda la carga de los pecados de la humanidad, recibiéndolo y además entregándola por amor, entregándose por amor. Sí. Eso es una verdadera prensa de aceite, de verdad, pero un aceite del corazón de Dios. Total. Increíble, ¿no? El corazón de Dios, sí. Increíble. Y bueno, sí, puedo repetir. Sí, con respecto al tema que fue nombrado rey, si lo fue en la cruz, ¿no? Como, es una pregunta también que dice, bueno, fracasó como rey, ¿no? No, si él es el rey de reyes, Claro, ¿no? claro. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, le escribieron eso, ¿no? El rey de los judíos. Sí. ¿Y por qué? Le pusieron, y además le dijeron, los judíos mismos le dijeron, no escriba que es el rey de los judíos, Sí. sino que él dijo que es el rey de los judíos, que él dijo. ¿Y cuál fue la declaración de Pilato? Lo que es escrito, Escrito está. escrito. Creo que estamos hablando, ¿no, Pepe? De esa palabra cuando ponen arriba en la cruz, ¿no? Henry, sí. Que está escrita En tres idiomas, tres religiones muy influyentes en ese tiempo ahí. Pero en esas tres religiones, Jesús, rey de los judíos. Hablamos del griego, hablamos del latín y hablamos del hebreo. Hebreo. De aquella época. Que se entere toda la humanidad. Yo creo que Amén. representa el lenguaje de toda la... Universal, exactamente. Universal, ¿no? Universal que había. Seguido hablando de ese domingo de Ramos, el hecho también, ¿no? Que yo creo que es algo muy significativo, ¿no? Siendo rey y entra en un pollino. Exactamente. ¿Qué? Wow. Es que vendí prestado, como tú antes dijiste, prestado, como dijimos el domingo. prestado. Bueno. Y prestado, ¿no? Sí. No. Y con una sola palabra, si alguien te dice algo, dile que el Señor lo necesita. Lo necesita. Ajá. Ya está. Pero yo digo que no era prestado, era de él. Lo dejamos ahí. Hombre, claro. Bueno, ¿qué dices tú, Miguel? Como el Salmo se dice, de la tierra, ¿no? Del Señor es la gloria y su plenitud. Y su plenitud. No, hay otra cosita por ahí. Pero no lo comento. Lo dejo para cuando vaya a compartir tu congregación. Miguel, ¿qué te podemos decir de esa entrada? De esa entrada, bueno, pues lo que estamos hablando, ¿no? Pero ahí ya puntualizando algunas cuestiones, bueno, pues esa humildad, ¿no? Esa mansedumbre, ¿no? De entrar como entró, ¿no? Montado en ese animal que, bueno, pues que manso, humilde, sencillo, sin alarde, sin nada, ¿no? A mí también me gusta cuando leo ese texto de la entrada, ¿no? Cuando el Señor dice, si os pregunta algo, le dice que el Señor lo necesita. Y a mí me gustaría decir que el Señor te necesita, a ti que me estás escuchando. Sí, El Señor nos necesita. Sí. Porque el Señor ha delegado, ha puesto su obra en las manos de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Y que si somos creyentes, tengamos pensamientos, pero si somos creyentes, tenemos que tener en cuenta que el Señor nos necesita. El Señor nos ha escogido, no estamos ninguno fuera de su propósito, todos tenemos un propósito, un enfoque. El Señor nos necesita, el Señor necesita de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestra boca, de nuestro servicio.
de lo que podamos aportar a su obra, ¿no? Para la extensión de su reino, porque en definitiva para eso estamos aquí, para eso está la Iglesia aquí, para seguir extendiendo su obra, ¿no? Y a mí cuando dice el Señor, si os dice algo, dice que el Señor lo necesita, ¿no? El Señor nos necesita, hermano. El Señor nos necesita a cada uno de nosotros para seguir, ¿no? Y que no eres insignificante. Exactamente. Que no eres insignificante. Todos somos necesarios. Que no eres vil, como te quieran hacer creer otras personas. Porque Dios dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. No eres importante, muy importante. Y todo el mensaje de la Semana Santa habla de la humildad, de la mansedumbre de nuestro Dios. Todo lo contrario de lo que va a acontecer en el último libro de la palabra de Dios. Que ya no va a venir en un pollino, va a venir un gran caballo blanco para juzgar a las naciones. Pero primeramente, la Semana Santa nos habla del amor, de la mansedumbre, de la humildad de nuestro Señor, que entra para morir en nuestro lugar, para darnos ese mensaje de que somos importantes, somos valiosos para Él. De tal manera, somos valiosos que Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Pero eso es lo que Él ha dicho, ese asno insignificante, hijo de Ana, un pollino, montado en lo alto ahí, representa el rey de reyes, el señor de señores, el que hizo los cielos y la tierra, ahí entrando humildemente. El que conoce los corazones, porque ¿quién conoce los corazones sino solo Dios, el que escudriña? Pues todo el mensaje de Semana Santa, lo que nos subraya es esto, la humildad, su mansedumbre, su amor para con nosotros, y darnos el mensaje de que somos importantes. Y además que nos necesita, que nos pongamos en sus manos, como bien ha dicho el hermano, nos pongamos en sus manos para dar a conocer este mensaje, no una religión, sino una relación con Él. Para eso Él entró en Jerusalén, para eso entró en Jerusalén, para que todo aquel que crea en ese mensaje, esa visitación, porque estamos hablando de una visitación no cualquiera, no de un hombre importante. Estamos hablando de la visitación de Dios, hecho hombre, de Dios, visitación del amor de Dios, ahí, porque a Él le plació entrar en Jerusalén para dar ese mensaje. Hablando de esa palabra, Pepe, que tú estás comentando, o que estáis comentando, que es interesantísima, ¿podemos aplicarla al tiempo actual, a los días de hoy, esa visitación? Creo que sí, ¿verdad, Ramón? Claro que totalmente, porque el Señor hizo una exclamación, y me permite, Miguel, el Señor hizo una exclamación, dice, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso, hoy igual. Hoy hay muchos labios, confesando el nombre del Señor, pero no conocen realmente el mensaje del Señor, que vuelvo a repetir, está aquí, a sola, leyéndolo, sin que nadie te diga nada, a sola, y el Espíritu Santo te va a mostrar, porque si no, nos convertimos en adoradores de labios, pero este corazón está en un montón de cosas. Y la Biblia, Jesús dijo también, que donde esté nuestro corazón, allí, donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y el mayor tesoro es el conocer el plan de redención de Dios. Y ese comenzó desde la entrada de Jesús en Jerusalén. Yo quería decir, ¿no?, en relación a ese texto, ¿no?, que el Señor sigue entrando, no en Jerusalén. El Señor quiere hoy en día entrar en la vida, en los corazones de las personas, ¿no? Para que las personas, evidentemente, y viene manso y humilde, viene a la vida de las personas, pero para que las personas, evidentemente, lo reciban en su corazón como el Rey de su vida, como el Señor de su vida. Y eso, por eso yo comentaba, ¿no?, que esa entrada, entiende, ¿no?, entra triunfalmente el Señor en la vida, en nuestros corazones, en la vida del ser humano hoy en día, o más bien decimos, lo rechazamos. Yo creo que es algo para pensarlo y algo para reflexionar, ¿no? Totalmente. Si cogemos alguna enseñanza también espiritual de aquí, de lo que estamos hablando, de recibir y de estar, cuando dice de que aquellos que incluso, bueno, pues los discípulos que estaban allí, dice que tiraban sus capas y tiraban al suelo, es decir, en señal de entrega. En aquellos tiempos tener una capa, tener algo así era lo poco que se tenía, o lo único que se tenía, ¿no? Lo más valioso, ¿no? Sí. Y lo más valioso
se entregaba, se le ponía a los pies, ¿no? Al Señor. Yo creo que hoy en día lo más valioso que tiene hoy un ser humano es su vida, ¿no? Y es entregársela a los pies de Cristo y entregarle la vida a Cristo, ¿no? Y entregarle la vida a Cristo, decirle, Señor, entra en mi corazón. Eso es. Entra en mi corazón, como entraste en Jerusalén, entra en mi corazón, ¿no? Y es esa entrada triunfal, reconociendo y vivificando, y yo poniendo todo mi ser delante de tu presencia, ¿no? Como aquellos que estaban ahí en el camino y tiraban sus mantas, tiraban sus capas, tiraban todo lo que tenían a los pies de Cristo, ¿no? Y estaban diciendo, te entregamos lo único que tenemos. Y es nuestra vida, ¿no? Hoy en día lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Y es lo que... Entregarle nuestro corazón. Entregarle nuestro corazón, ¿no? Hay un texto en Apocalipsis que todos conocemos, ¿no? A esa iglesia, ¿no? Que parece ser que ha dejado al Señor en la puerta, ¿no? Y llama a la puerta y dice, estoy aquí, ¿no? Aquel que abre, entraré a él, ¿no? Y cenaré con él, ¿no? Es decir, abrirle las puertas del corazón, como Jerusalén abrió las puertas y entró el Rey de Gloria, ¿no? Exactamente, eso es lo más complicado para mí, es lo más complicado que tiene el ser humano. El ser humano, lo más complicado que tenemos es el corazón. Porque de ahí salen las guerras, de ahí salen los hurtos, de ahí salen las pasiones, los malos deseos, el corazón. Y Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Pero Él declara yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Por eso Él pide que le entreguemos nuestro corazón, porque Él quiere cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne, para que entendamos su mensaje. El mensaje más valioso que la humanidad ha podido recibir ha sido la venida de Jesucristo aquí. Amén. El Evangelio, las buenas nuevas. Y eso está reflejado en esa semana de pasión, está reflejado en toda la palabra de Dios, desde el Génesis. Es lo que mejor que ha podido recibir la humanidad. Por eso la palabra de Dios nos dice, a través de la boca de nuestro Señor, nos dice, dame, hijo mío, tu corazón, y tus ojos mire por mis caminos. Él pide el corazón, pero no pide el corazón para hacerte un esclavo de Él. No lo pide el corazón para hacerte libre, y además para darte lo que nadie te puede dar, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y para darte lo que más anhela el ser humano. Es curioso. Lo que más anhela el ser humano es esperanza. Esperanza. El mundo está desesperanzado y Dios es nuestra esperanza y Cristo es nuestra esperanza. Y la Semana Santa lo que nos refleja es que el ser humano tiene esperanza si cree en Cristo, si le entrega su corazón, como bien ha dicho nuestro hermano Miguel. De verdad, es que es tremendo que la palabra de Dios lo refleja todo y entenderlo. Estamos hablando de un pasaje que cuando el Señor dice todo esto aconteció, lo que ocurrió allí. Es interesante, ¿no? Yo creo que también hay que puntualizarlo, ¿no? Todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese la Escritura. Lo dicho por el profeta cuando decía la hija de Sión, aquí tu rey viene, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollero hijo de animal de carga. Cumplimiento de la palabra. Totalmente. Cumplimiento de la profecía, en este caso la profecía de Zacarías. Totalmente. Y como vemos, ¿no? Que esa profecía se cumple totalmente, hasta su nacimiento, todo. Algo también que no me gustaría también para dejar ese domingo de Ramos, algo también que aconteció, ¿no? Cuando el Señor entra en el templo y empieza allí a tirar a los cambistas y a tirar allí a los que estaban negociando en ese día. Pregunto, ¿qué podemos decir? ¿No? ¿Qué podemos decir, Miguel, de ese pasaje tan... cuando el Señor se indigna por lo que está aconteciendo allí? Sí, algo muy, hombre, muy tremendo y de mucha enseñanza, ¿no? Porque Jesús se indigna, ¿no? Se indigna de ver lo que está aconteciendo en ese lugar que es la casa de su padre, ¿no? Que es casa de oración, que es un lugar en esos momentos, un lugar físico, lugar santo, donde es el
el vínculo o el vehículo, ¿no? Donde el ser humano se encuentra con Dios, ¿no? En un sitio de adoración, un sitio de gloria, un sitio de presencia de Dios, un sitio de sacrificio, un sitio de perdón, de arrepentimiento, es decir, de unión, ¿no? Con lo celestial, con el cielo. La tierra se une con el cielo en el templo. Y ese templo está, como dice el Señor, lo han hecho una cueva de ladrones, ¿no? Porque es un vil mercado, ¿no? Allí hay negocios y negocios ilegales, hay corrupción, hay traición, hay usureros. Es decir, allí está habiendo algo que es totalmente contrario para lo que aquel sitio está hecho, ¿no? Y representa, ¿no? Que es como casa de oración, como vínculo de adoración, etcétera, ¿no? Y lo que es una cueva de ladrones, ¿no? Por lo tanto, Jesús se tiene que indignar. Se tiene que indignar porque Él es santo y está viendo lo que allí está aconteciendo, ¿no? Y algo tremendo a mí me resulta, para lo que podemos ver, la persona de Jesús se indigna con todos aquellos que están allí haciendo la maldad, la maledicencia, los negocios ilegales, la corrupción que hay allí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un texto, el texto este que le sigue, que está en el capítulo 21, cuando vemos que... ¿De qué evangelio, Miguel? De Mateo, Mateo 21, el que hemos leído del Domingo de Ramos, cuando entra en el templo, dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó la mesa, la silla, escrito, mi casa es casa de oración, más vosotros la habéis hecho como de ladrones. Pero lo curioso que dice, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Aleluya. Qué bueno. Esto es algo impresionante. A mí esto me impresiona, ¿no? Sí. A mí me impresiona porque cuando hay necesidad, cuando tú vas delante del Señor con necesidad, cuando tú vas con un problema, cuando tú vas cansado, cuando tú vas atribulado, cuando tú estás afligido, cuando hay personas que yo desde aquí invito, ¿no? A personas que están ahí y lo están pasando mal, con momentos de ansiedad, con los corazones vacíos, con sufrimiento, que lo están pasando mal, dice el Señor que van a Él y dice que lo sanó. Qué bien. Que lo sanó. Amén. Algunos los abofetea, por decirlo de alguna manera, Claro. pero a otros lo sana. Qué bueno es de ir delante del Señor, la misericordia, Amén. la bondad y el amor que tiene el Señor con nosotros. Que cuando vamos con esos corazones de necesidad y decir, Señor, aquí estoy, no tengo nada, estoy enfermo, sáname, el Señor coge y te cubre y te sana, te levanta y te da vida y vida en abundancia, ¿no? Qué bueno. Amén. Bueno, Es algo tremendo. Amén. señores, se nos fue el tiempo. No puede ser. Queda mucho que decir. Ya hay menos, pero nosotros somos como el diésel. Cuando ya vamos, ya nos calentamos, ya nos tenemos que ir. Porque nos faltarían palabras y tiempo para hablar porque es muy profunda la palabra del Señor. Pues nada. Y en esto del templo, el celo del Señor, Amén. tremendo. Y los evangelios lo subraya, y me gustaría subrayar como aquí dice, vendían bueyes, ovejas, palomas, y los cambistas sentados, y haciendo él un azote, esto es muy importante, porque muchos lo malinterpretan, diciendo, ¿por qué le pegó el Señor a los cambistas? Porque hizo un azote. Y pues yo creo personalmente que se quedó muy corto. Se quedó muy corto. Corto, Hombre, por favor. Corto se Se quedó muy corto. Pues, pero yo creo que ahí llevaba el espíritu, el Señor que ha dicho, ¿no? Miguel, que el espíritu de... Él va a reprender a todo aquel que juega con sus cosas, y lo va a reprender, pero recibe a todo aquel que va, ¿no? Pero aquí el azote creo que lo uso para los animales, no lo uso para... Bueno, ahí queda. Los animales, pero que el Señor es bueno, aleluya. Amén. Una última palabra, Miguel, brevemente. Bueno, pues con referencia un poco al hilo de lo que estaba diciendo, el texto, se me viene al corazón el texto cuando dice el Señor, venid a mí los que estáis trabajados, cansados, cargados, que yo os haré descansar, ¿no? Amén. El Señor viene para esto, ¿no? Para darnos descanso al alma, y yo creo que estamos viviendo situaciones un poquito muy turbulentas, ¿no? Y que necesitamos, ¿no? Y yo invito a las personas a que
a que se acerquen a Jesús, Amén. porque Jesús viene a darnos descanso, y a traer todo el beneficio del cielo a nuestros corazones. Pepe, unas últimas palabras. Totalmente de acuerdo, y resumiendo que el mensaje de la entrada es redención, arrepentimiento, esperanza y fe. Y creo que es totalmente actuar para el hombre de ahora, totalmente actuar, y bueno, que el Señor pues cargó sobre él toda la carga de nuestros pecados. Así Amén. que bendito Señores, sea el gracias. Señor. Nos vemos la semana que viene y hablaremos de la resurrección. Muy bien. Wow, ¿Eh? eso es, Bueno. es tremendo. Pues nada, Todo señores. habla de la Gracias, Antonio. redención. Gracias, una vez más. Dios te Pues bendiga. querido amigo, deja que el Señor entre en tu corazón, en tu vida, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él no viene a imponerte nada. Él viene manso y humilde para que tú lo recibas como el Rey, el Señor de Señores Amén. de tu corazón. Recibe a Cristo A la como gloria. Señor y Salvador de tu vida. Que Dios te bendiga. La semana que viene, no te olvides el programa sobre la resurrección. Un abrazo para todos.